hablar sobre gestión pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez que ya hemos podido ver, ¿no? Apreciar, leer, preguntar, incluso que ha habido preguntas muy interesantes el día lunes, ¿no? Acerca de las cosas más básicas en lo que a Estado se refiere, ¿no? Hay una definición muy importante en donde siempre vamos a tener que mencionar a lo largo de todas nuestras sesiones, que es pues el fin supremo, ¿no? De la existencia de un Estado, que ya sabemos, ya coincidimos, ya nos dimos cuenta de que es buscar el bienestar de toda una sociedad, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues ya vamos a traer para ustedes cómo funciona ya ese Estado. Mejor dicho, cómo combina esos elementos, ¿no? A través de sus niveles de gobierno que ya vimos el día lunes, ¿no? Cómo combina estos elementos, estos recursos para que pueda funcionar, ¿no? Prácticamente en la clase pasada hemos hablado de vamos a imaginarnos a la gestión pública como, al Estado como ese carrito que yo les había expuesto, ¿no? Diciendo que el Estado era el vehículo, el carrito o el barco, y el gobierno era el conductor, ¿no? El gobierno era pues la persona que estaba en el timón, ¿no? Para empezar a direccionar este carrito. Entonces, el día de hoy vamos a hablar ya cómo funciona ese carrito, ¿no? Cómo se le pone en marcha, ¿no? A través de sus componentes, que en este caso, a través de sus diferentes sistemas de un Estado, empieza a funcionar, ¿no? Claro que vamos también a conversar bastante en nuestra próxima sesión, que es el día viernes, ya sobre políticas públicas, ¿no? Donde la política pública es el corazón, es la gasolina, vamos a llamarle así, para que este carrito empiece a caminar, ¿no? O empiece a avanzar. Entonces, de una manera muy sencilla, muy clara, pues, ¿no? La clase pasada conversábamos de los componentes de este carrito, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar del sistema para cómo hace el Estado a través de sus diferentes sistemas para comenzar a avanzar. Y el día viernes, que es nuestra tercera sesión, vamos a hablar de políticas públicas, que vamos a verlo como si la política pública fuera esa gasolina que se necesita llenar el carrito para que pueda moverse, ¿no? Es el combustible, el corazón, ¿no? Entonces, el día de hoy, ya dando esta breve introducción, ¿no? Para entrar de lleno al funcionamiento del Estado peruano, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros hemos estado la clase de nuestro tema 1? Podemos aprovechar el chat también para ir, de repente algunos temas que no ha quedado claro en nuestra sesión anterior, lo podemos ir resolviendo ahora, ¿ya? No, sin ningún problema, por favor, vamos escribiendo en el chat. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy sobre cuál es el rol del Estado, ¿no? Ya sabemos que la finalidad de la existencia del Estado, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde las épocas primitivas, ¿no? Desde esa situación en donde pues el conjunto de personas ya entraban en esa necesidad de organizarse, ¿no? Y a medida que iba creciendo la población, al verse tan complejo la forma de cómo administrar esta organización, pues nace el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez que ya el Estado existe, ¿no? Se inserta en los diferentes países, territorios, ya necesita darle, pues, ¿no? Un rol a este Estado, para que, mejor dicho, empezamos a darle un papel, ¿no? Una función de algo en que
se caracterice o algo en que se desempeñe. ¿Y qué nos dice? De acuerdo con ello, según el artículo 1 y 58 de la Constitución Política del Perú, en el Estado peruano rige una economía social de mercado. O sea, que quiere decir, ¿no?, que es una economía abierta, vamos a llamarlo así, ¿no?, donde el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, orientando siempre sus acciones en defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Busca un respeto hacia una persona sencillamente cumpliendo el desarrollo del país en su forma de actuar, en los diferentes sectores, como dice aquí: empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Por ejemplo, en el tema de seguridad, actualmente estamos viviendo altos índices, ¿no?, de inseguridad ciudadana, donde la mayoría, pues, de habitantes, ¿no?, de la mayor parte de la sociedad está siendo afectada por este problema público, porque es un problema público ya. Entonces, al ser afectados por este problema de inseguridad, sufren pues robos, secuestros, asesinatos. El Estado, al permitir estas acciones, ya está faltando el respeto de la dignidad de la persona, principalmente a la vida, ¿no? Porque están atentando contra la vida de una persona, ¿no?, de un ciudadano que es parte integrante de ese Estado. Entonces, por ello es que a través de estos diferentes sectores es que el Estado necesita intervenir. Por eso es que dice aquí actúa, ¿no?, en la parte donde pues estoy marcando. Tiene que actuar. Si no, estaríamos viviendo pues un Estado ausente ante su ciudadanía. Salud, otro ejemplo, ¿no? Si el Estado no prestaría servicios de salud adecuados, idóneos, estaría garantizando el respeto de su dignidad frente a una población que de repente, eh, por una situación de no tener un acceso abierto hacia, hacia, hacia todos los habitantes de este territorio, pues que en consecuencia, ¿no?, las enfermedades se pueden agravar, no se atienden las emergencias, que lamentablemente pueden ocurrir fallecimientos, ¿no? Entonces, ¿estaríamos respetando la dignidad de la persona? Por eso es que la Constitución política es bastante claro, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? El Estado es responsable, ¿no?, de acciones que defiendan a la persona, a todos los individuos, a todos los ciudadanos, a cada uno de nosotros, a ustedes, a mi persona, a sus familias. Y para eso hay que funcionar, ¿no? El Estado tiene que moverse. Bien claro, dices aquí, actúa. Y para actuar tiene que moverse. Y para moverse necesita diferentes sistemas que le den movimiento a esto. Otro ejemplo clarito que yo utilizo mucho esto, ¿no? El ser humano como persona, pues funciona, ¿no? Tiene sus movimientos motrices, ¿no? Puede moverse, desplazarse, ir de un lugar a otro, puede pensar, puede descansar, alimentarse. Pero ¿qué pasa? O bueno, para que suceda esto, el ser humano está compuesto por diferentes sistemas. Sistema digestivo, sistema nervioso, ¿no? ¿Se dan cuenta? El sistema respiratorio, y cada sistema tiene una función de vital importancia que contribuye a que el ser humano pueda subsistir.
pueda vivir. Pero ¿qué pasa si uno de nuestros sistemas falla? Por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿no? Falla, bueno, hay de repente alguna patología. Entonces, esta falla ocasiona que el individuo, la persona, pues, que se enferme a consecuencia de, ¿no? De que algo esté funcionando mal, pues ya no va a poder desplazarse. De repente va a estar en cama, va a tener que reposar, va a tener que hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, lo que pretendo decirles con este ejemplo muy sencillo es de que para que el ser humano funcione al 100%, pues todos sus sistemas tienen que funcionar al 100% y tiene que estar debidamente, pues, completo, ¿no? Esa misma pensamiento hay que trasladarlo hacia un Estado. El Estado también necesita estos sistemas para que pueda funcionar. Si uno de esos sistemas falla, pues no podríamos visualizar buenos resultados. Por ejemplo, en el sector seguridad, ¿no? Por ejemplo, esto está a cargo del Ministerio del Interior, ¿no? Velar por políticas que reduzcan los niveles, por ejemplo, de inseguridad ciudadana. Pero cuando el sistema falla, pues los resultados se ven, ¿no? Creo que está por demás hablar cuáles son los resultados que hoy en día se está viviendo. Entonces nos dice que, por lo tanto, teniendo en cuenta que el principio de subsidiariedad señala que el Estado solo debe intervenir en la economía si no hay competencia con la actividad privada. Se puede entender, entre otros, tres roles que explican la posición y vigencia del Estado. Tiene un rol regulador y un rol prestacional. A ver, vamos a ver de qué se trata. Bueno, el rol regulador refiere, el día lunes vimos organismos reguladores, ¿recuerdan? ¿No? ¿Por qué existen los organismos reguladores? Porque justamente el Estado, a través de estas entidades, busca cumplir ese rol para ir ajustando, ¿no? Para ir ajustando, por ejemplo, dentro de la economía, como dice el texto, en aras o con la finalidad de garantizar el buen hecho de justicia frente a la población. Evitar el abuso, por ejemplo, de la actividad privada sobre la misma población. Por ejemplo, los monopolios, ¿no? El Estado tiene que intentar, a través de sus diferentes mecanismos, que no exista un monopolio demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque finalmente esta actividad privada monopolizada, pues puede abusar con los precios, precios altos, que va a ser de difícil accesibilidad de repente a cierta población, o de repente a un sector económico un poquito más bajo, ¿no? Evitar sobre todo el abuso de la actividad privada. Eso es su función del rol, ¿no? Regulador. Por ejemplo, ¿no? eh, Indecopi, ¿no? Indecopi es justamente de tratar de salvaguardar al consumidor final. O Ciptel también, por ejemplo, ¿no? O Ciptel es la entidad del Estado que se va a encargar de regular el sistema, por ejemplo, de las empresas de telecomunicación. Que no exista un abuso en las tarifas, ¿no? Que estas empresas, pues, brinden un servicio de calidad frente a las comunicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que intervenir el Estado cuando sucede este tipo de cosas, ¿no? A través de sus entidades públicas, ¿no? Entonces ya vimos un ejemplo del rol regulador y tiene un rol prestacional en el sentido de que también tiene que prestar servicios hacia la ciudadanía. Servicios como qué? Salud, educación, ¿no? Seguridad, salud a través de los diferentes hospitales, postas médicas, educación a través de los colegios públicos, ¿no? De los diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria, educación universitaria.
Por eso es que dice, y está en la Constitución política, son servicios básicos, tan básicos, que son gratuitos para la población, ¿no? Bueno, el tema de la gratuidad también es un tema de debate, ¿no? Seguridad, por ejemplo, a través de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y servicios públicos, pues, de los diferentes servicios, por ejemplo, la identificación, ¿no? Que nos puedan proveer un documento que nos identifique como tal, ya existe ahí un servicio público, ¿no? Pero lo principal es que comprendamos que el Estado tiene un rol prestacional de cumplir a través de sus entidades públicas un determinado servicio para poder satisfacer las necesidades de la población, las demandas de la población, para poder solucionar un problema público. En el caso de salud, de repente un tema de salud pública. Por ejemplo, traigo aquí al espacio, ¿no? Por ejemplo, el COVID, ¿no? Cuando llegó el COVID, el Estado estuvo en la obligación, ¿no? De enfrentar este problema de salud pública para garantizar, pues, el bienestar, ¿no? De la salud de todos los ciudadanos. Pero bueno, en base a esa experiencia que ya hemos pasado y hemos vivido, ¿no? Ya todos sabemos, y bueno, ya de acuerdo a la percepción de cada persona, ¿no? Si fue buena, fue mala, ¿no? Pero en ese sentido, pues, el Estado, lo están viendo en pantalla, ¿no? Tenía que cumplir su rol prestacional, que en el caso de COVID, ¿no? De la pandemia, cumplir, prestar servicios de salud, ¿no? Entonces, el Estado peruano tiene esos dos roles, no existe más, rol regulador y un rol prestacional. Nos dice que además de conducir la política general de gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de sus entidades públicas, ejerce la denominada función administrativa compuesta por diversas actividades. Recordemos que la clase pasada, cuando vimos los fundamentos básicos, desagregamos los poderes del Estado, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y el que era más complejo, o sea, más amplio, orgánicamente hablando, era el poder ejecutivo, ¿no? Recuerden los diferentes ministerios, hablando de un nivel nacional, ¿no? Los diferentes ministerios, los organismos autónomos, acuérdense que eran 10, pusimos como ejemplo, ¿no? El BCR. Hablando de un nivel regional, de los gobiernos regionales, de un nivel local, las diferentes municipalidades, ¿no? Entonces, dentro de esa exposición, nos pudimos dar cuenta que el Poder Ejecutivo, orgánicamente hablando, ¿no? Era mucho más grande, ¿no? Mucho más amplio y mucho más compleja. Por eso es que el Estado, como dice en pantalla, a través del Poder Ejecutivo tiene una función administrativa por diversas actividades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tiene una actividad de policía, por ejemplo, a través del Ministerio de Transporte, en el tema de la emisión, por ejemplo, de las licencias de conducir, ¿no? El Ministerio de Transporte emite esto, ¿no? Y el Estado, dentro de su actividad de policía, pues tiene que supervisar, ¿no? Que los conductores cuenten con esta autorización, ¿no? Tiene una actividad prestacional, por ejemplo, a través de los colegios de alto rendimiento. El Estado, a través de estos colegios de alto rendimiento, pues está prestando un servicio de educación, con la finalidad, pues, de que puedan repotenciar, ¿no? De repente a estudiantes con un alto nivel académico, ¿no? Entonces el Estado, a través de la actividad prestacional, ¿no? Que en este caso, como ejemplo, hemos puesto un colegio, ¿no? Pero puede ser un hospital, recuérdese, el servicio de salud, ¿no? Tenemos otra actividad, la de fomento, donde el Estado también tiene que buscar incentivar el crecimiento de la población. Por ejemplo, existe el programa Reto Excelencia,
¿no? Que es una beca para estudios, pues, en el exterior, ¿no? Estudios en el extranjero, para los servidores públicos, ¿no? Entonces, a través de esta actividad, pues, el Estado busca, ¿no? Capacitar, por ejemplo, de nuevas culturas a los servidores públicos, con la finalidad, por ejemplo, de que ese conocimiento adquirido de otra cultura o de otra forma de gestión, o otra forma, ¿no? De nuevas ideas, es que regresen al país y se pueda aplicar acá, ¿no? Es como, por ejemplo, decimos, copiamos lo bueno para poder aplicarlo también aquí, ¿no? Y podamos tener de repente similares resultados frente a alguna problemática, ¿no? O algún tipo de problema, ¿no? Por eso ahí se está cumpliendo la actividad de fomento. También tiene una actividad de sancionador, ¿no? Creo que esta parte no es muy gustoso para la mayoría, ¿no? Sobre todo dentro de la actividad privada. Por ejemplo, tenemos una FIL, ¿no? Que se encarga, pues, de hacer cumplir, ¿no? La normativa, salvaguardando, por ejemplo, al empleado, que se le respete sus derechos, se le respete sus deberes, que cumpla sus obligaciones, que cuando cierta unidad económica, ¿no? Por ejemplo, una empresa, una MIPE, una PYME, de repente no está cumpliendo o intenta burlar o fingir esta normativa, pues interviene SUNAFIL y le pone la multa correspondiente, ¿no? De acuerdo a la gravedad del hecho, ¿no? Por eso es que el Estado, como dentro de sus actividades sancionador, por entidades públicas también, pues tiene que buscar a través, por ejemplo, de una multa, de que se corrija, pues, ¿no? Se corrija este tipo de cosas. Tiene una actividad normativa y reguladora. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dentro de sus funciones, eh, por ejemplo, ¿no? Intenta revertir el hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, este problema público, el Estado, dentro de su actividad normativa y reguladora, va a dictaminar leyes, directivas, directrices, va a dictaminar estas cosas para que esto no, o se pueda impedir, ¿no? Por ejemplo, prohibiendo el hostigamiento sexual, ¿no? Sobre todo contra los niños, las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado tiene esa actividad normativa y reguladora para ir prohibiendo estas cosas que dañan, en este caso, ¿no? A la mujer, a los niños, ¿no? Sobre todo. Tiene una actividad de intervención y control, por ejemplo, CITEL, ¿no? Ya explicamos que tiene que intervenir dentro del sector de telecomunicaciones e ir ajustando también, ¿no? Tiene que ir regulando de que, pues, las entidades que estén dentro de ese sector, pues, no abusen, ¿no? En el sentido de cualquier parte, ya sea, remunerativo, ya sea en precios, ¿no? Pero la idea es de que pues, el Estado pueda intervenir y controlar, pues, eh, mediante esta acción, y como ejemplo, pues pusimos Opsitel, ¿no? Finalmente tiene una actividad de solución de controversias. Cuando existe, pues, no existe una idea clara o precisa, o existe diferentes interpretaciones de alguna normativa, ¿no? Por ejemplo, el Estado tiene que solucionar ello, ¿no? Como ejemplo tenemos al Tribunal Constitucional, ¿no? Que es la instancia más alta frente a solucionar alguna controversia, siempre ajustada a la Constitución política. Por eso incluso el Tribunal Constitucional se encarga, ¿no? De decir alguna controversia incluso entre poderes, ¿no? Por ejemplo, dicen, esta función le corresponde al Poder Ejecutivo, no, esta otra función le corresponde al Poder Legislativo. Cuando existe esta controversia frente a lo que la Constitución política dictamina, pues se pone, ¿no? O se solicita, o se busca la opinión del Tribunal Constitucional para que determine constitucionalmente
cuál es la forma correcta, ¿no? Cuál es lo que debe de ser, ¿no? Entonces el Estado tiene esta función administrativa a través de estas diversas actividades que han podido ustedes ver en pantalla. También existe una jerarquía de normas, ¿no? Nos dice que nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por diferentes normas que se rigen bajo el principio de primacía de la ley y que por encima de esta está la constitución política, ¿no? Acá pueden ver una pirámide que es un gráfico de interpretación, ¿no? Que en la parte más alta está la constitución política del Perú, es decir, nuestra Carta Magna, nuestra ley de leyes. No existe alguna forma que esté por encima de nuestra constitución política. No existe. Por eso es denominada la ley de leyes. Debajo de nuestra constitución política nos dice las leyes del Congreso. El día de ayer, perdón, el día lunes, vimos, ¿no? Cuál es ese proceso de promulgación de leyes dentro del Poder Ejecutivo a través de su entidad pública que es el Congreso. Están los decretos legislativos y decretos de urgencias. Nos dice que los dos últimos dictados excepcionalmente, bueno, son dictados por el Poder Ejecutivo o por el Consejo de Ministros, que tienen fuerza o rango de ley, ¿no? Porque también escuchamos, ¿no? Decreto legislativo tal, ¿no? Decreto de urgencia tal, 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 ¿no? Entonces ya sabemos que estos decretos, pues nos dicen, ¿no? Tienen fuerza de ley. Por eso es que está en el mismo escalón que las leyes emitidas por el Congreso de la República. Entonces ya sabemos que después de la Constitución política se encuentran nuestras leyes, los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Estos dos últimos son promulgadas, ¿no? Por el Poder Ejecutivo. Debajo de ello tenemos los decretos supremos, emitidos por el Poder Ejecutivo con refrendo ministerial. Y finalmente, en la base ya de la pirámide, están las diferentes resoluciones de carácter general. Una resolución suprema, resolución ministerial, resoluciones directorales, jefaturales, entre otros, ¿no? Donde mayormente, incluso, podríamos ajustar esta pirámide, ¿no? Institucionalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, aquellos que trabajan, por decir, ¿no? En una unidad ejecutora adscrita a algún pliego de gobierno regional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un pliego que pertenece al gobierno regional, pues podría emitir solamente una ordenanza regional, por ejemplo, ¿no? Una resolución regional, que está, pues estas están dentro del último escalón, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estos documentos, estas normas, no podrían estar por encima, ¿no? Por ejemplo, de nuestra constitución política o de una ley emitida por el Congreso, ¿no? O una resolución directoral, una resolución jefatural, que mayormente estos tienen competencia prácticamente dentro de la entidad pública, ¿no? Por ejemplo, la constitución política, ¿cuánto abarca la constitución política? ¿Abarcará solamente a una región o de repente a un distrito? No, entonces nos damos cuenta que mientras más jerarquía tiene la norma, tiene más amplitud de cobertura, ¿no? Tiene mayor competencia. Por ejemplo, la constitución política del Perú abarca a todos los rincones del territorio peruano. Así esté en la frontera, ¿no? Tiene que someterse a nuestra constitución política. Pero una resolución, por ejemplo, directoral, a ver, del gobierno de Pucallpa, ¿no? El gobierno de Ucayali, perdón, ¿no? Una resolución directoral del gobierno regional de Ucayali podrá ser aplicada dentro, a ver, del territorio de Cusco. Claro que no, pues, ¿no?
Entonces, más o menos, eso es la sintonía que existe en la jerarquía de normas, ¿no? Muy bien, Miguel, ¿no? Claro, no va a ser posible, pues, ¿no? O, por ejemplo, un decreto, a ver, un decreto legislativo que emite, a ver, el Poder Ejecutivo solamente va a ser aplicado de repente a la costa peruana y la parte de la sierra pues estar libres. No, no. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta, incluso podríamos ir nosotros dividiendo esta pirámide por niveles, ¿no? Por ejemplo, los tres primeros, ¿no? Sobre todo los dos que están en el medio, porque la constitución política es una, ¿no? Están hechas para un nivel nacional, ¿no? Y las diferentes resoluciones pues ya van en la parte más abajo, que también podría ser emitido por el nivel nacional, pero lo importante es cuánto abarca esa normativa, ¿no? Muy bien. Esta es la parte ya más a fondo acerca del funcionamiento del Estado, ¿no? Acerca de sus sistemas funcionales y administrativos. Esta es la parte donde les explicaba al inicio de nuestra clase del día de hoy, ¿no? Esta es la parte ya que empieza a mover a todo el aparato estatal, ¿no? A todos los diferentes sistemas que hoy en día existen para que pueda avanzar, ¿no? Para que el Estado pueda moverse, para que el Estado pueda atender a las demandas de la ciudadanía, para que el Estado pueda garantizar, de acuerdo a su finalidad como Estado, ¿no? El bienestar de la ciudadanía, la armonía, ¿no? El orden interno. Entonces, ¿qué son estos sistemas funcionales y administrativos? Nos dice que son los conjuntos de principios, normas, procedimientos. Por ejemplo, cuando hablamos conjunto de normas, ya nosotros entendemos, ¿no? Que aquí está, por ejemplo, el conjunto de normas. Ya vimos la jerarquía de normas. Esto es el conjunto, por ejemplo, de normas. Cuando refiere, ¿no? Sistemas funcionales y administrativos, conjunto de normas, conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Existen dos tipos, los funcionales y los administrativos. Pero ¿cuál será la diferencia? A ver, vamos a ver. De acuerdo al artículo 43, 44, 48 de la Ley Lope, la 29158, presentan las siguientes características. Se crean por ley los diferentes sistemas, buscan organizar las actividades de la administración pública a través de principios, normas, procedimientos, diferentes técnicas, las cuales son de obligatorio cumplimiento a quienes se les aplica, con excepción del sistema de control que se encuentra bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. ¿Por qué creen ustedes que el sistema de control es el que tiene esa excepción? ¿Por qué? A ver, yo lo voy leyendo a través del chat y vamos continuando. Cuentan con un ente rector bajo el ámbito del Poder Ejecutivo. O sea, quiere decir que los diferentes sistemas tienen un ente rector. Cualquiera tiene que tener un ente rector, el cual se asigna a un ministerio o por desconcentración a un organismo público o a través del cual el ministerio ejerce la rectoría. Entonces nos está diciendo que existe, vamos a llamarlo como un responsable para cada sistema, ya sea funcional o administrativo, porque tiene que existir un responsable, no tiene que existir alguien que se encargue, ¿no? Que se encargue de que todo lo que está aquí se cumpla. Entonces, empecemos con los sistemas funcionales. Nos dice, para ello, como entidad, la entidad rectora tiene autoridad técnico-normativo a nivel nacional,
Puede dictar normas, establecer procedimientos relacionados con el funcionamiento del sistema bajo su rectoría. Ajá, acá hay un dato importante. Existe 33 sistemas funcionales. Por ejemplo, uno de los 33 sistemas funcionales es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, el famoso SINAGER. Participan las siguientes instituciones. A ver, ¿quiénes participan? El CENEPRED, acá hay una institución, está INDECI, o otra institución, o mejor dicho, Defensa Civil, y también están las Fuerzas Armadas. ¿Y quién sería el responsable, ¿no? O el ente rector, como dice, a ver, como dice en esta parte, tiene que contar con un ente rector del Poder Ejecutivo. Ah, entonces quiere decir que yo no podría entregarle un sistema al Poder Legislativo, o sí, o tal vez al Poder Judicial. Bueno, creo que aquí está claro, ¿no? Nos dice, cuentan bajo el ámbito del Poder Ejecutivo. Por eso les repito, estimados estudiantes, participantes, que el Poder Ejecutivo, orgánicamente hablando, es bastante amplio, ¿no? Y tiene bastantes tareas que hacer a través de sus diferentes sistemas. Entonces, un ejemplo del sistema funcional es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que su ente rector es la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, que intervienen, por ejemplo, estas tres instituciones, y que podrían intervenir muchas más, ¿eh? Porque la gestión de riesgo incluso intervienen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque finalmente, como dice, ¿no? Defensa civil es tarea de todos, pero no puede ser de todos técnica y normativamente hablando. Por eso es que dice aquí, tiene autoridad técnico y normativamente hablando, porque Defensa Civil se va a encargar de evaluar ciertas cosas. Las Fuerzas Armadas no va a organizar, por ejemplo, un simulacro, ¿no? A ver, pero vamos a ver, porque, a ver, ¿qué está aquí? Ajá, aquí. Ajá, acá tenemos un video de YouTube. Bueno, lo he puesto ahí para que ustedes puedan identificar frente a un problema todas las instituciones que se mencionan y podamos notar cómo esa relación, ese trabajo organizado, ¿no? Esa operación que las instituciones públicas tienen, debidamente articuladas, pues funcionan para cumplir el objetivo de un sistema funcional. Estos sistemas se crean por leyes específicas, a propuesta del Poder Ejecutivo, nos dice. Tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. Pero, ¿qué es una política pública, no? Nuestra próxima clase vamos a hablar mucho más a fondo de las políticas públicas, pero para entender el concepto, la política pública son diseñadas para resolver un problema de la sociedad, para resolver un problema público y que genere valor público para la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que si una política pública no responde o no soluciona un problema de la sociedad, pues sencillamente no sirve. Por eso es que existen pues los conflictos sociales, las huelgas, ¿no? Los plantones, las movilizaciones. Es porque sencillamente la población, bajo su percepción, considera que cierta política pública no le genera ningún valor público, ¿no? Pero eso es en términos generales, ¿no? Entonces nos dice que el sistema funcional tiene que asegurar el cumplimiento de la política pública para lograr el funcionamiento sistémico de una determinada materia bajo el ámbito de competencia de más de un ministerio, dándole coherencia a la implementación de las políticas públicas que articula el sistema funcional, que en el caso de gestión de desastres, pues articula dentro del sistema, ya vimos como ejemplo, por ejemplo, a tres entidades públicas, ¿no? Dado que se relacionan con las políticas públicas, los sistemas funcionales se vinculan con las funciones
sustantivos que se ejercen a través de órganos de línea en las entidades que lo conforman. Además, el sistema está comprendido por entidades de más de un sector, ya vimos, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional pertenece a ¿qué? ¿No? Por ejemplo, a seguridad, ¿no? El ejército es a seguridad. INDECI, pues no va a haber, por ejemplo, temas de inseguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que se combinan diferentes sectores para poder gestionar el riesgo dentro de un territorio, ¿no? Creo que está bastante sencillo, ¿no? Entonces, el rol de un el rol de un rector funcional se relaciona principalmente con la responsabilidad de articular, ¿no?, estas entidades públicas orientadas al logro de los objetivos de la política pública, asegurando nuevamente el cumplimiento de esa política pública mediante la participación conjunta de estas entidades que cuenten pues con competencias para alcanzar este fin. Bueno, toca ahorita ver el pequeño video. A ver, vamos a compartir. Ahí está. Quiero que vean ese video y más o menos identifiquen a cuántas entidades se le menciona, porque se está hablando de solo un tema, que es un riesgo, ¿no? Que en el caso del video podemos leer, habla de un terremoto, ¿no? Pero se va a mencionar a varias entidades del Estado. Ya, atentos ya, estimados participantes. Un sismo de 8.8 grados sacudiría Lima, de acuerdo a las proyecciones del Instituto Geofísico del Perú. Su magnitud sería equivalente a la del terremoto de 1746, el cual causó una gran cantidad de víctimas mortales y heridos en la capital. El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Távera, advirtió que, según las previsiones de su institución, se han identificado una extensión de aproximadamente 350 kilómetros, y todo indica que podría generar un terremoto de magnitud 8.8 o incluso superior en toda la región costera de Lima. En el marco del simulacro multipeligro 2023, realizado este 31 de mayo, el especialista precisó que el probable movimiento telúrico se sentiría en todo el país, pero con más intensidad en la capital, Ica y Ancash. Távera estimó que el eventual sismo en la Ciudad de los Reyes sería similar al registrado durante la época virreinal, precisamente en octubre de 1746, año en que se registró el peor terremoto en la historia de Lima, que dejó miles de muertos, heridos y cientos de viviendas destruidas. Y este sismo, evidentemente, dada la magnitud, va a sacudir todo el territorio peruano, pero con mayor intensidad de sacudimiento, región de Ancash, Lima, Ica, ¿no? Y todo indica que este sismo probablemente sea el repetitivo del que ocurrió en 1746. Asimismo, el director del IGP mencionó que este probable terremoto tendría un nivel de sacudida mayor al registrado en el sismo del 15 de agosto de 2007, que tuvo como epicentro a la provincia de Pisco, con una magnitud de 7.9 grados. Tras dar estos datos, Hernando Távera exhortó a la población a participar en los simulacros para saber qué hacer durante un próximo movimiento sísmico. ¿Y tú, crees que Lima está preparada para un sismo de esta magnitud? Muy bien. Bueno, habiendo visto el video, pues hemos visto en pantalla, hemos visto declaraciones, sobre todo en pantalla, ¿no? Ya lo que yo los quiero resaltar, ¿no? Se dan cuenta que tiene mucho que ver la participación ciudadana. Por ejemplo, el sistema funcional, bueno, está en la normativa y dice, ¿no? Son responsables las diferentes entidades públicas. Pero también hay otra parte, otro sector, que cuando se habla, por ejemplo, de participación ciudadana, cuando hablamos de gobernanza, la gobernanza refiere a
a que un gobierno tiene la capacidad de poder intervenir en diferentes grupos, o sea, mejor dicho, que el Estado no es solo dentro de su funcionamiento. El Estado no puede trabajar, necesita aliados para poder funcionar. No para poder funcionar, mejor dicho, para poder alcanzar mejores resultados. Cuando hablamos de gobernanza, por ejemplo, refiere que el Estado tiene que trabajar conjuntamente, por ejemplo, la actividad privada, con la academia, la sociedad civil. Entonces, no, en ese sentido, de acuerdo a haber visto, por ejemplo, el video, el sistema funcional de gestión del riesgo, cuando intenta, por ejemplo, a través de un simulacro, vemos una participación sincera de la sociedad civil. Entonces, si no es así, incluso la actividad privada, ¿no? Entonces, si no es así, no podríamos hablar de una buena gobernanza, no podríamos hablar de gobernanza, ¿no? Gobernanza también es un tema de la gestión pública, ¿no? Pero este es un paréntesis más o menos para ver cómo es la situación dentro de la administración pública, ¿no? Que me parece un ejemplo muy sencillo para poder entender incluso los sistemas funcionales, ¿no? Porque si bien es cierto, la literatura, la normativa dice, ¿no? Es la responsabilidad articulando todo el sistema a través de las entidades públicas. Pero no basta ahí, ¿no? Por eso es que, estimados participantes, siempre a través de nuestro espacio intentamos poner un poquito a la crítica y a la reflexión de estas cosas. Entonces, por más que el Estado haga esfuerzo de poder manejar un sistema funcional, cuando no existe la gobernanza, la participación ciudadana, pues muchas veces también no va a funcionar. Y en realidad es un tema muy discutido, ¿no? Cuando hablamos de gestión del riesgo, es bastante amplio, ¿no? Pero lo dejo ahí para la reflexión de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, ¿cuáles son los sistemas administrativos? Estos sistemas se encuentran establecidos en el artículo 46 de la Ley Lope, en donde se señala que comprende 11 materias, eso quiere decir 11 sistemas administrativos, y que el Poder Ejecutivo, con excepción del sistema de control, es responsable de reglamentarlos y de operarlos. Tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo su uso eficaz y eficiente. Acá hay un tema muy interesante. Regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. Esta es una finalidad muy interesante, promoviendo su uso eficaz, eficiente, a través de reglas similares que regulen actividades para todas las entidades públicas. Entonces, acá hay algo muy interesante. Los sistemas administrativos tienen como finalidad regular los recursos públicos por las entidades públicas, pero sin poner en riesgo, ¿no?, el alcanzar los objetivos que ya nos establecemos. Ese es un dato muy interesante, ¿no? A ver, María nos pregunta, cuando usted dice de gobernanza, ¿a qué se refiere? Buena pregunta, María. A ver. Bueno, es un paréntesis, ya vamos a hacer un paréntesis. La gobernanza se refiere a que el Estado necesita como que aliados estratégicos para poder cumplir los objetivos como Estado se tiene. Había puesto como ejemplo el tema de la gestión del riesgo. A ver, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el sector salud, ¿ya? Para poder cumplir mis políticas públicas en salud, tengo que hacer a través, ¿no?, de prestar mis servicios de salud mediante los hospitales, mis postas de salud, ¿no? Entonces, ok, yo tengo el mejor sistema, los sistemas administrativos, entonces, por ende, ya tengo servicios de calidad. Vamos a suponer que el Perú tiene el mejor sistema de salud
en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos. Hasta ahí solamente está interviniendo el Estado. Pero yo necesito también, pues, que la población vaya al centro de salud, que vaya a atenderse, ¿no? Que asista, pues, que acuda a su establecimiento de salud, por ejemplo, en el tema de inmunidad, que lleven a los niños, a los recién nacidos, a sus vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ese lado es que la gobernanza significa eso, significa un trabajo en conjunto, ¿no? De todo el aparato, ¿no? De todo el aparato que compone una determinada región, un determinado país, ¿no? Como Estado, como actividad privada, sociedad civil, y es más, incluso la misma academia, por no decirlo, la parte universitaria. Por eso yo les decía, poniendo un ejemplo en el sector salud, tenemos los mejores hospitales, los mejores médicos, pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, la misma población no va a atenderse, no va a hacer sus controles, no va a hacer sus chequeos en salud a su hospital, ¿no? Por eso es importante, necesitamos que la sociedad civil también tenga sensibilidad en temas de salud, ¿no? Que vaya a hacer sus chequeos periódicos, que acuda a su establecimiento de salud, a poder atenderse, a recoger sus medicamentos. Ahora, como Estado está, ¿no? Entonces estamos viendo la responsabilidad como Estado, como población o sociedad civil, incluso cómo tendría que intervenir la parte universitaria científicamente hablando. Por ejemplo, la pandemia del COVID, ¿no? Vino el COVID, nos agarró el COVID. ¿Y cómo se inventan las vacunas? Ustedes se han puesto a pensar, ¿no? Para poder crear una vacuna pasa por todo un sistema científico, pasa por toda una secuencia de estudios científicos. Y eso no lo hace el Estado, ¿no? A menos que el Estado tenga una institución, pues, que haga este trabajo académico, a eso me refiero, académico, ¿no? Entonces, la mayor parte científica está en la parte universitaria, ya sea público o privada, pero es la comunidad universitaria que está ahí, que es como comunidad científica, pues se encarga de hacer investigaciones, ¿no? Para poder resolver problemas. Entonces, en las universidades nacen, por ejemplo, una nueva forma de gobierno, ¿no? O una nueva forma de aplicación de políticas públicas. Ese conocimiento ganado, ¿no? O, por ejemplo, la universidad encontró la vacuna para tal enfermedad. Ese conocimiento se tiene que, como se dice, compartir, socializar, trabajar en conjunto, el Estado, la parte científica, la misma actividad privada, ¿no? Por ejemplo, igualito el COVID. El Estado no puede, pues, en el tema de adquirir, por ejemplo, las vacunas o de repente mascarillas, se tuvo que necesitar el apoyo o la alianza con el sector privado, ¿no? Para que el sector privado también, pues, pueda importar mascarillas, de repente vacunas, ¿no? Entonces, a eso se refiere gobernanza, ¿no? Trabajar de manera con una alianza estratégica perfectamente articulada para poder trabajar en bienestar de todos, ¿no? De toda la población, ¿no? Stephanie nos pregunta, cuando menciona la ley López, ¿se refiere a la ley orgánica del Poder Ejecutivo? Sí, Stephanie, es correcto. La ley López, la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos 11 sistemas administrativos? El primero está el sistema de gestión de recursos humanos, que obviamente su nombre dice, pues, ¿no? Gestiona los recursos humanos para establecer, desarrollar y ejecutar la política de Estado respecto del servicio civil. Acá tenemos un nuevo concepto, política de Estado, ¿no? Y ya hemos encontrado políticas públicas, ahora hay políticas de Estado, ¿no? Y el ente rector de este sistema es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. Está regulado por su ley, la 30057, la ley del servicio civil,
decreto legislativo, pues, que crea la Autoridad de Servicio Civil. Entonces, este sistema se encarga gestionar recursos humanos. Nada más. Ese es lo único que le compete, recursos humanos. Diseñar, planificar, reglamentar, todo lo que se refiere a recursos humanos. Igual existe el sistema de abastecimiento. ¿Y ese sistema de qué se encarga? De provisionar bienes y servicios, obras, a través de actividades de la cadena de abastecimiento público, orientadas al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Ah, ya, ok, entonces ya tengo un sistema que administra a los servidores públicos, al servicio civil, ¿no? Tengo otro sistema que se va a encargar de provisionar de bienes, servicios u obras, ¿no? Porque el Estado también necesita recursos para poder funcionar. Necesita muebles, necesita computadoras, necesita, pues, ¿no? Infraestructura, necesita vehículos, ¿no? O sea, necesita recursos para poder funcionar, recursos materiales, tecnológicos, ¿no? Entonces, ¿quién se va a encargar de abastecer de todos estos recursos? Al mismo Estado. Entonces, tiene que tener un sistema de abastecimiento. El sistema de tesorería, que se encarga de ejecutar la gestión del flujo financiero, que incluye la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector, la gestión de activos financieros del sector público, y también no financieros y los riesgos fiscales del sector público. Su ente rector es el MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público. A mí me gusta llamarle a este sistema como la billetera del Estado, ¿no? Porque ¿no? Es el tesoro público, como dice aquí. No es la billetera, es la cuenta corriente, vamos a decirlo de esta forma para poder comprenderlo, ¿ya? El cuarto sistema es el endeudamiento público. Nos dice, ejecuta la gestión de pasivos financieros, sus riesgos financieros y parte de la estructuración del financiamiento del sector público de manera integrada con el Sistema Nacional de Tesorería. El sistema de endeudamiento, vamos a verlo como si el Estado fuese una pequeña empresa y necesita un préstamo, vamos a decirlo así. Necesita un préstamo, por lo tanto va a requerir ir a alguna entidad financiera para que pueda solicitar este préstamo, ¿no? Se accede al préstamo y como Estado pues ya tendríamos un endeudamiento, ¿no? Que tendríamos una obligación en un determinado tiempo para poder devolver ese préstamo, ¿no? Entonces, con este sistema quiere decir que como Estado también podemos endeudarnos. Yo no sé si ustedes habrán escuchado la famosa deuda pública, ¿no? La deuda internacional. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? De que como Estado, a través de su sistema de endeudamiento, también puede recibir préstamos que como consecuencia de esto, pues, se va a endeudar, ¿no? Tenemos el sistema número 5 de contabilidad. Nos dice, elabora los estados financieros de las entidades públicas sin excepción, así como su integración y consolidación en la cuenta general de la República por niveles de gobiernos, empresas públicas y la seguridad social. ¿Quién es su ente rector del sistema de contabilidad? De la Dirección General de Contabilidad, nuevamente, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Así como en toda empresa, ¿no? Toda organización tiene sus registros contables, el sector público, el Estado, también tiene su parte de contabilidad, pues se encarga el sistema administrativo de contabilidad. Bien claro está ahí, ¿no? Elabora los estados financieros, ¿no? Entonces creo que está bastante sencillo, viendo la finalidad nada más de cada sistema. También tiene su sistema de presupuesto público.
El presupuesto establece los principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. ¿Quién es su ente rector? La Dirección General de Presupuesto Público, también del MEF, ¿no? Hasta ahí vemos que prácticamente el MEF tiene bajo su cargo, como ente rector, muchos sistemas administrativos. Entonces, presupuesto público se encarga de establecer estos principios, en pocas palabras, de cómo se va a gastar el presupuesto en el Estado. Es como que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un dinero, ¿no? Tenemos cierta cantidad de dinero que está en nuestro tesoro personal. Si hablamos de Estado, en su tesoro público, ¿no? Y necesitamos saber cómo lo vamos a gastar, en qué lo vamos a gastar, y empezamos a elaborar nuestro presupuesto, ¿no? Tengo tanto que, bueno, que pagar, que gastar, que comprar, que de repente pagar algún servicio, ¿no? El Estado también hace todo ese procedimiento, ¿no? Hace su presupuesto público y año a año, pues, se definen a través de la ley de presupuesto, donde establecen estos principios, procesos y normas, ¿no? Hace poco salió, bueno, el mes pasado salió la ley de presupuesto público para el 2025, que sirve o se utiliza solo para el ejercicio fiscal, que en este caso es el 2025, ¿no? Por eso decíamos que cada año sale una ley de presupuesto. Está el sistema también administrativo de planeamiento estratégico, que es el séptimo. ¿Pero de qué se encarga? Este se encarga de coordinar, viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. ¿Cuál es su ente rector? El Centro Nacional de Planeamiento, CEPLAN. Dicho de otra manera, ¿no? El planeamiento estratégico se encarga, pues, de darle dirección al rumbo del país. En pocas palabras, a ver, ¿cómo queremos ver el país en cierto tiempo, ¿no? En cierta cantidad de años? Y prácticamente en la mayoría de sus objetivos, por ejemplo, ahorita está, ese plan ya tiene la visión al 2050. Ustedes, si podemos buscar en Google, ya existe los lineamientos para el 2050. ¿Cómo se quiere ver el Perú en ese año? Sin brechas, ¿no? En los diferentes sectores, salud, educación, reducir las brechas que actualmente existen, un país seguro, un país abierto, gobierno con gobierno abierto, transparente, ¿no? O sea, en pocas palabras, es lo que deseamos, ¿no? Como país, llegar al 2050, ¿no? También está el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. ¿Y de qué se encarga esto? Mejorar la gestión interna y la calidad de la prestación de los bienes y servicios que brindan las entidades públicas, así como las regulaciones que emiten para satisfacer las necesidades y expectativas de la persona. Para ello, este sistema comprende lo señalado en el gráfico 7, nos dice de medios del sistema administrativo. Bueno, ahí de repente más adelante vemos ese gráfico, porque igual en el último módulo, ya cuando entramos a gestión pública, dentro de la modernización, vamos a poder entender cuál es la verdadera gestión pública que como país deseamos. Está el sistema de programación multianual y gestión de inversiones. Nos dice que orienta el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Está a cargo de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones, también del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, en conceptos muy sencillos, se encarga de los famosos proyectos, ¿no? De las obras, por ejemplo, ¿no? De la construcción de
carreteras, puentes, diferentes mecanismos, todo en beneficio de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de asfaltar una carretera de un determinado pueblo, ¿no? Pero ¿por qué se tiene que hacer ese proyecto? Porque esa carretera va a mejorar la calidad de vida de ese pequeño pueblo. En pocas palabras, le estaría conectando, ¿no? En los diferentes sectores, económicamente, en salud, en educación. Económicamente, ¿por qué? Porque van a poder entrar productos, van a poder salir productos, la compra y venta va a ser mucho más fácil, van a tener acceso a mejores productos. En salud, por ejemplo, ¿por qué? Porque va a conectar de repente a un hospital de mayor complejidad, van a poder hacer el transporte del recurso humano mucho más rápido, en menor tiempo, ¿no? Entonces, una pequeña carretera, hacer un proyecto de inversión de una carretera para un pueblito que de repente está desconectado, tiene un montón de beneficios. Construir de repente una pista de aterrizaje, de repente es un pueblito que no tiene, ¿no? Está rodeado, por ejemplo, de ríos, de repente es prácticamente como una pequeña isla, que el Estado pueda construirle un pequeño aeropuerto, pues cómo no le va a ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido va el tema de que el sistema administrativo tiene que gestionar todos estos proyectos de inversión, ¿no? El sistema de defensa judicial del Estado nos dice que el Procurador General del Estado o los procuradores públicos ejercen la defensa jurídica del Estado de conformidad al establecido en el numeral 9, ¿no?, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El ente rector es la Procuraduría General del Estado. Y finalmente está el Sistema Nacional de Control, donde se encarga de supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública. Actos, ojo con esta palabra, actos de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes y acción, evaluando a los sistemas de administración, gerencia y control. Entonces, por ahí va el tema de que por qué este sistema se le excluye un poco, ¿no?, por no decir en su totalidad, dentro de la función como poder ejecutivo, porque la Contraloría también, recordemos la clase pasada, pertenece a ese grupo de organismos autónomos que no dependen de ningún poder, porque concluimos juntamente con ustedes, ¿no?, a través del chat, que no podía ser, la Contraloría no puede ser juez y parte, ¿no? Imagínense que pertenezca al Poder Ejecutivo, porque la ley López lo dice, es un sistema administrativo, pero es el único que se le excluye porque no puede ser juez y parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Es como que yo fuese juez y al mismo tiempo sería un acusado, ¿no? Entonces, por eso es que se deslinda eso, para que la Contraloría pueda intervenir, actuar, controlar, supervisar también al Poder Ejecutivo y a sus entidades públicas, ¿no?, a través de su sistema administrativo de control. El ente rector, pues, es la Contraloría, ¿no?, el cual va a permitir ello, ¿no? Y aquí está. Aquí podemos ver los diferentes sistemas administrativos, los 11, ¿no? Cómo se relacionan, cómo interactúan, cómo trabajan juntos para que el gobierno, en sus diferentes niveles, nacional, regional, local, pueda funcionar. Por eso es que les decía, ¿no? Los sistemas, ese es el motor. A ver.
Sí, tiene razón, se han congelado. A ver, vamos a repetir. Ya, ahí está. Bueno, habíamos expuesto el sistema 11 que era, ¿no? El sistema de control. María Aurora nos pregunta, ¿quién designa al contralor? A ver, acuérdense, estimados participantes, lo vimos el día lunes. ¿Quién tiene una función especial? ¿Qué poder tiene esa función especial de designar al contralor, al presidente de la BCR? A ver, revisamos el material de la clase 1, ¿no? Pero igual al final de la sesión lo podemos decir. Bueno, entonces vean en pantalla que ahí están los 11 sistemas administrativos. Muy bien, Giancarlo Vilches. Gracias por ello, Dante Menor, ¿no? Dante Menor, sí, es el Congreso, es eh, quien designa al Contralor, ¿no? Muy bien, estamos atentos, y eso es un indicador muy bueno, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, nos da la gratitud de que estamos aprendiendo, estamos sabiendo un poquito más, ¿no? De cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que cuando designan al Contralor, por ejemplo, ya saben qué poder lo ha hecho, ¿no? El poder legislativo a través del Congreso de la República, ¿no? Entonces, ya podrían ustedes acusar cuando escogen a un mal profesional, vamos a decirlo así, cuando no cumple con su tarea de un buen contralor, ¿no? Para no entrar en mucho debate, ¿no? Entonces ya saben ustedes quién es el culpable frente a una mala elección, ¿no? Bueno, en pantalla pueden ver la coordinación en conjunto de los 11 sistemas administrativos para que como gobierno pueda funcionar en sus 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿qué es la modernización de la gestión pública? Ya hablando de ese funcionamiento del Estado, yo les pregunto, actualmente, a ver, vamos a regresar, ¿el funcionamiento de este sistema tiene buenos resultados hoy en día? ¿En algo se estará fallando? ¿Cuál será el problema, creen ustedes, no? Realmente las acciones que tiene esta pantallita, este gráfico, está orientado hacia la persona, hacia la ciudadanía, los trabajos que tienen estos 11 sistemas, sus funciones, estará en torno del ciudadano, de la población, o no será así. La modernización de la gestión pública, vamos a leer lo que dice. En el 2000 se declaró al Estado en proceso de modernización con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. Eso quiere decir que este sistema que ustedes pues ven acá, bueno, al día de hoy ustedes podrán decirlo, ¿no? ¿Será eficiente? ¿No será eficiente? Y si es que no es eficiente, ¿qué mecanismo requiere? Entonces nos dice, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos aplicables a las dependencias de la administración pública. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo el funcionamiento de este sistema? Que dentro de la gestión pública esté orientado ¿a qué? Al servicio de la ciudadanía, que tenga canales efectivos de participación ciudadana, que sea descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión. De aquí también nace el tema de gobierno abierto, rendición de cuentas de este puntito, ¿no? Con servidores civiles calificados y adecuadamente remunerados, fiscalmente equilibrados. Entonces, la modernización de la gestión pública busca que esto, lo que ustedes ven en pantalla, que funcione bien y no solamente funcionar, sino que tenga altos niveles de eficiencia y que se cumpla esto. Y yo creo que lo más importante es esto, el primer puntito, al servicio de la ciudadanía. A ver, un ratito. 17, 23, ya.
Entonces ya sabemos por qué nace el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Stephanie, no es eficiente debido a la ausencia de valores, principios de las personas a cargo. Así es, Stephanie, muy bien tu análisis. Y es más, ese análisis está dentro de 1, 2, 3, 4, en el quinto punto, con servidores civiles calificados y adecuadamente remunerados. Lo que Stephanie, por ejemplo, nos dice en su comentario es que actualmente pues no existen servidores civiles calificados, porque sencillamente no tienen valores, ¿no? Porque Stephanie lo expuso muy bien, no tienen principios. Ok, entonces modernización de la gestión pública también apunta a resolver el problema que Stephanie nos escribe en el chat. Entonces nos dice, de estos 11 sistemas, el sistema administrativo de la gestión pública se encarga de velar porque las entidades públicas satisfagan las necesidades y expectativas de las personas generando beneficio a la sociedad. Beneficio a la sociedad, aquí se estaría cumpliendo la finalidad del Estado, ¿no? ¿Y cuáles son esos medios del sistema de modernización? Velar por la calidad de prestación de bienes y servicios. Quiere decir que como resultado de todos esos 11 sistemas, pues existan servicios de calidad. O sea, quiere decir hospitales que no se demoren en la atención, que sean médicos calificados bien remunerados, ¿no? Y que pueda dar una atención adecuada a la ciudadanía. Y con ello propiciar la simplificación administrativa, que quiere decir reducir, por ejemplo, la enorme burocracia que existe. Promover y mejorar la calidad de regulaciones en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y un gobierno abierto, lo que yo les decía. Gobierno abierto quiere decir que esté presto incluso a la participación ciudadana, a escuchar a la población, ¿no? Atender sus demandas en el sentido, si la población quiere tal cosa, pues el gobierno tiene que escuchar la necesidad y la voluntad de la sociedad, pues, ¿no? De la población. La coordinación interinstitucional, la racionalidad de la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Esto es lo que principalmente se va a enfocar o vamos a tener como resultado cuando alcancemos un Estado moderno en la gestión pública. Acá bien claro lo dice, funcionamiento del Estado. Y por eso es que el módulo del día de hoy queremos hablar de cómo funciona el Estado. Y ustedes se podrán cuenta, ¿está funcionando bien o está funcionando mal? Y si está funcionando mal, entonces actualmente también existe un sistema que va a intentar que el Estado funcione bien, racionalizando los recursos, haciendo el uso adecuado de los recursos. Y dentro de su estructura y organización y funcionamiento, por ejemplo, reduzca la burocracia. Y por ello la búsqueda de mejoras en la productividad y gestión de los procesos, la evaluación de riesgos de gestión y gestión del conocimiento hacia obtener los resultados, ¿no? ¿Cuál es la rectoría del sistema de modernización? Está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Es un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativo a nivel nacional. Dicta norma y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento, ¿no? ¿A quién pertenece la Secretaría de Gestión Pública? A la Presidencia del Consejo de Ministros. Y como ente rector nos dice que se encuentra facultada para emitir ¿qué tipo de opiniones? Opinión técnica previa, opinión técnica especializada y opinión técnica vinculante. Previa, ¿por qué? Porque se encarga, por ejemplo, de dar una opinión favorable o no frente a elaborar un documento de gestión como el famoso ROF de las entidades públicas. Especializada, ¿por qué? Porque tiene carácter orientador con temas a que las entidades modernicen sus procesos y procedimientos.
Y vinculante, ¿por qué? Porque aclara, interpreta, ¿no? O integra las normas que regulan el sistema de modernización. Todo lo que tiene que ver con un sistema de modernización es la Secretaría General Pública que se tiene que encargar de, vamos a llamar de consolidar, ¿ya? De armonizar todo lo que se refiere en ese tema, ¿no? Y también existe una política nacional de modernización de la gestión pública. La política, recordemos que es el combustible, son los lineamientos. Entonces, en ese sentido nos dice que en agosto del 2022 se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, mediante tal decreto, en la cual actualiza la política del 2021. Solamente está actualizando. Donde el problema público identificado, aquí ya en la política nos dice cuál es el problema que tenemos, ¿no? Es que los bienes, servicios, regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Entonces, esta política, ¿quién la tiene que desarrollar? Pues el sistema administrativo de modernización de gestión pública. Acordemos que el sistema, quien mueve el carrito, y la política, las políticas públicas es el combustible que permite, es el corazón, ¿no? En pocas palabras, por ejemplo, el sistema, ¿hacia dónde va a caminar? ¿Va a caminar a qué? A que las personas, va a caminar para revertir qué situación, este problema encontrado. Y este problema encontrado, pues actualmente lo que les comentaba, ¿no? Hoy en día, el funcionamiento de los 11 sistemas es que las personas no accedan de forma oportuna a servicios básicos como salud, educación. Ustedes habrán escuchado las famosas citas después de 5 meses, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Así como que se enfrenten a barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño video acerca de la política nacional. Soy Joaquín Schwitz y soy diseñador gráfico. Hola a todos, soy Marjorie Manchego y les doy la bienvenida a una nueva edición de PCM Trabajando para ti. Hoy vamos a conversar sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. ¿Sabías que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 es una política para articular a todo el Estado en favor del ciudadano? Hoy nos acompaña Eber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, Eber, a PCM Trabajando para ti. Hola Marjorie, nos complace tenerte aquí en esta visita a PCM para poder hablar de un tema tan importante como es la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Cuéntanos, por favor, la importancia de esta política y cómo beneficia a los ciudadanos. Efectivamente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública fue aprobada el domingo 21 de agosto mediante Decreto Supremo 103-2022 PCM. Es importante porque define la ruta a seguir para que al 2030 el Perú sea un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que coloca a las personas como centro de su accionar y en el que cada peruano y peruana tendrá las mismas oportunidades para alcanzar su potencial, donde los bienes, servicios y regulaciones se diseñarán e implementarán tomando en cuenta las diferencias y necesidades geográficas, socioeconómicas, culturales y medioambientales, de tal forma que no solo lleguen de forma oportuna a las personas, sino que realmente respondan con efectividad a sus necesidades. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030? En esta política se han priorizado 4 objetivos.
El primero, ya te lo adelanté, y es garantizar que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades y expectativas de las personas en todo el Perú. El segundo es mejorar la gestión interna de las entidades públicas, lo que directamente no solo hará un Estado más ágil, sino también facilitará las gestiones de los ciudadanos ante la administración pública. Tercero, fortalecer permanentemente la mejora del Estado, y esto se logrará evaluando qué tan eficientes son las herramientas de modernización que se implementan y mejorándolas. Y finalmente, el cuarto objetivo es garantizar e impulsar un Estado abierto en el que las personas participen de las decisiones del sector público y genere sobre todo legitimidad en sus intervenciones. Esta política nos conduce entonces a optimizar la calidad de servicios para los ciudadanos. Siendo así, coméntanos, Ever, ¿de qué manera nos orientamos a ello? Apuntamos a mejorar la calidad de servicios creando políticas públicas que se basen en evidencia, optimizando las coordinaciones entre el gobierno central y los otros niveles de gobierno, realizando seguimiento y evaluación de forma permanente a fin de identificar oportunidades de mejora en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuán importante es el enfoque territorial en esta política? Es la esencia de esta política. Normalmente, el diseño de políticas públicas, de bienes, servicios y regulaciones se han venido realizando desde la mirada de las propias entidades públicas, de los funcionarios públicos y de sus equipos. Pero no se ha tenido ese componente de mirar el territorio, entender la pertinencia cultural y social, lo que ha hecho que las intervenciones públicas no generen los resultados esperados. A partir de ahora, cada política pública, cada bien, servicio o regulación que se tenga que dar desde el Estado va a tener presente el enfoque territorial. ¿Qué es lo que esperamos al Muy bien, estimados amigos, estudiantes, pues podemos ver un poquito a qué se refiere el tema de la política de modernización, ¿no? Donde indica pues que esté orientado en el enfoque territorial, es decir, en la ciudadanía a donde se está desarrollando. Muy bien, les había compartido un link para que vayan respondiendo esa dinámica, esa respuesta, ¿no? 7 personas han respondido hasta ahorita, ¿no? Bueno, la mayoría está poniendo, pues, que son 11 los sistemas, ¿no? Creo que está bastante claro, ¿no? Cuántos son los sistemas administrativos según la ley Lope. A ver, entonces, vamos a ver. Muy bien. Aquellos que hayan participado definitivamente son 11 los sistemas administrativos según la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Con esto estamos terminando el día de hoy. Espero que se haya comprendido cómo funciona el aparato estatal en el Perú, ¿no? El cual permite este movimiento poder alcanzar lo que las políticas pues requieren, ¿no? Entonces, para no extender o dilatar más el tiempo, ya nos estaremos encontrando el día viernes, ¿no? Con el tema número 3 acerca de políticas públicas, ¿no? Entonces, conmigo será hasta el día viernes, los esperamos, siempre con la misma actitud, las mismas ganas de poder brindarles una clase diferente, ¿no? Sobre todo de que podamos a través de las preguntas poder analizar